para que disminuyera la posibilidad de diseminación y en teoría favorecer la curación de la tuberculosis. Viene entonces una época en donde entre 1900 y 1950 la mortalidad seguía, la mortalidad era de 250 por cada 100.000, empiezan a aparecer sulfas arsenicales, pero hacia 1944 se marca otro hito y es el primer tratamiento específico para la tuberculosis con el descubrimiento por Bassman de la streptomicina. Posteriormente aparece el PAS en el año 46 y en el año 52 encontramos el medicamento que más capacidad bactericida tiene y se ha descrito sobre Mycobacterium tuberculosis, que es isoniazida. Aquí entonces empiezan los tratamientos y nos damos cuenta de que uno, no la podemos tratar con un solo medicamento, dos, tenemos entonces que combinar diversas moléculas para dar un tratamiento eficaz y tres, que el tratamiento no es suficiente 1 a 2 semanas, tiene que darse un tratamiento prolongado. Inicialmente los tratamientos se extienden entre 12 y 18 meses. Es entonces cuando entre 1950 y 1985 la investigación sobre más que el desarrollo de la molécula, la investigación sobre la diseminación y la efectividad del tratamiento cobra luces y hacia el año 1970 empezamos a hablar del DOTS, del tratamiento acortado supervisado, y es que ya no los tratamos 12 a 18 meses, sino les damos usualmente 6 meses de tratamiento. 2 meses con una fase intensiva, que va de lunes a sábado, y 4 meses con una fase. Inicialmente se habló que 2 veces por semana era suficiente, pero los descubrimientos y avances en la farmacocinética y sobre todo la emergencia de resistencia llevó a plantear la posibilidad de usar 3 veces por semana, que es lo que en la mayoría de los pacientes actualmente usamos. Esto básicamente, el inicio de este tratamiento cortado supervisado con 4 o 3 moléculas lleva a que la tasa de mortalidad hasta el año 1985 se calcule en 5 de cada 100.000 y que tengamos una disminución notable tanto en los contactos como en los enfermos de tuberculosis. Sin embargo, pasa algo y empezamos a ver, ustedes lo ven en la gráfica de abajo, lo que sucede hacia 1985, y es que tenemos un nuevamente aumento de casos. Y esto se relaciona con la epidemia del VIH, donde van de la mano estas dos enfermedades y empezamos a desarrollar muchos más casos de tuberculosis de los que estábamos acostumbrados a ver hacia los 70s y 80s. Aquí entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Tuberculosis y VIH prácticamente vienen de la mano. Y como tal, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Uno, en VIH vamos a tener entonces un shift, un cambio dentro de la disminución dentro del número de CD4, pero también tenemos que tuberculosis promueve también el desarrollo de un cambio de TH2 a TH1 y como tal vamos a tener, digamos que una mayor posibilidad de enfermedad. De ahí que cuando vamos a abordar TB y VIH lo debemos hacer de una manera conjunta. Y como tal, ¿qué se recomienda? Uno, que todo paciente con tuberculosis tenga tamización para VIH. En todo paciente con tuberculosis debemos buscar VIH y es una ley y un parámetro nacional. Idealmente lo que estamos hablando y lo que estamos conociendo cada vez más es que al principio de la epidemia de VIH no lo hacíamos, esperábamos a veces que el paciente completara el tiempo del tratamiento de tuberculosis hasta los 6 meses y después iniciamos la terapia antirretroviral, después fuimos avanzando y entonces decíamos no, cuando complete la primera fase, los 2 meses, hasta hace unos 5 años decíamos no, que complete al menos 1 mes de tratamiento, algunos estudios empezaron a decirnos no, 2 semanas y lo que sabemos en la actualidad con la evidencia que tenemos es que el tratamiento antirretroviral debe iniciarse lo más temprano que se pueda. Apenas el paciente pueda tolerarla bien, debemos iniciarlo para tratar de controlar las dos enfermedades. Y digamos, un descubrimiento relativamente reciente que aparece es la capacidad bactericida sobre Mycobacterium tuberculosis que tiene trimetropresulfa y de ahí su importancia dentro de la profilaxis en los pacientes con VIH de menos de 200 CD4 como un punto adicional donde trimetopril no solo nos protege contra neumocistis, no solo nos protege contra toxoplasma, sino que también tiene un punto importante de tratamiento de profilaxis e incluso de tratamiento, en este momento se desarrollan algunos estudios para tuberculosis. Por otro lado, entonces, en todo paciente con VIH debemos estar seguros de que no tenga tuberculosis, debemos buscar tuberculosis, tanto en sus fases latentes como en sus fases activas, e idealmente en todos los pacientes con VIH, si hemos descartado que tiene una tuberculosis activa, debemos considerar si amerita o si el paciente es candidato para uso de isoniazida profiláctica. Esto se ha demostrado notablemente en los estudios africanos que disminuye la incidencia de tuberculosis en VIH. Entonces vemos que con la aparición de VIH la incidencia de tuberculosis aumenta 18% y digamos que
el VIH sabemos que, tenemos más casos de tuberculosis en jóvenes, tenemos más casos de primoinfección tuberculosa. Los casos que estábamos viendo en los 70s y 80s se veían más en adultos a recaídas de tuberculosis. Acá vemos que aumenta la infección. VIH también se relaciona con mucho más resistencia a la tuberculosis y como tal con un factor de riesgo muy importante para la reactivación de infección latente, y empezamos a ver que si un paciente tiene infección latente, es decir, si tiene tuberculina positiva y tiene VIH, el riesgo de que desarrolle la tuberculosis activa es de más o menos 10% por cada año que va pasando. Esta diapositiva la tomamos de lo que está aplicado en la página de la Organización Mundial de la Salud sobre tuberculosis, y si bien está 2015, las cifras son más del 2013 y vale la pena señalarlas y describirlas. 1. La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después de VIH-Sida, causada por un agente infeccioso. 2. En el 2013, 9 millones de personas se enfermaron por tuberculosis y 1.5 millones de personas murieron por esta enfermedad. Y 3, más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Esta enfermedad es una de las 5 causas principales de muerte en mujeres entre 15 y 44 años. Tenemos también que se estima que para el 2013, y estas cifras no van bajando, es que hubo 550,000 niños enfermos de tuberculosis y 80,000 niños murieron como tal de tuberculosis específicamente. Entonces, es un flagelo que todavía nos está afectando. En algunas sociedades desarrolladas, principalmente la norteamericana, se ha visto una disminución en los últimos 5 años de estos casos, pero en países como el nuestro, desafortunadamente, lo seguimos viendo, lo seguimos presentando y se sigue avanzando tanto en su diagnóstico como en su terapéutica. Es muy claro que entonces la tuberculosis es la principal causa de muerte en las personas infectadas por VIH, causa 1/4 parte de las defunciones de este grupo. 480,000 personas desarrollaron tuberculosis multiresistente en el 2013 y la cifra no sigue bajando. Y la tasa de mortalidad sí, llamativamente, disminuyó entre 1990 y 2013 en un 45%, derivado del nuevo esfuerzo de los países y de las sociedades en tratar de nuevamente curar esta enfermedad. ¿Qué es lo que entonces tenemos? Que si bien es una enfermedad que podemos curar, tenemos que avanzar y sobre todo diagnosticarla tempranamente. Estos datos que se presentan en esta diapositiva surgen del Informe Nacional de Tuberculosis emitido por el Instituto Nacional de Salud el año anterior, donde en Colombia para el año 2014 tuvimos 12,824 casos nuevos de tuberculosis en el país. De estos, 80% tenían o correspondían a tuberculosis pulmonar y 16.2% extrapulmonar. Se hace una diferenciación con la tuberculosis meningia, la cual ocupa el 3.2% de los casos. Quisiera llamar la atención en la diapositiva en que vemos 2 picos de edad que más se afectan: población productiva, hombres y mujeres entre 20 y 29 años, y población anciana, pacientes de más de 65 años, pero sobre todo hombres. Tenemos que hay 2 picos de incidencia en estos puntos y como tal, digamos que son la población que usualmente vemos más comprometida y afectada. Esto es lo que quisimos hacer con recorrido histórico, con lo que vemos usualmente con la situación actual de la tuberculosis, gran problema de salud pública, pero veamos algo de la base de su transmisión que se ha establecido dentro de la aerobiología para tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer para prevenirla y para enfrentarla. 1. Acordamos que la tuberculosis básicamente se transmite por o está contenida dentro de gotitas, droplets, que vienen como aerosoles. Los aerosoles son partículas que miden menos de 5 micras de diámetro. Cuando una persona estornuda o expectora y tiene partículas de más de 10 micras, como pueden ser, por ejemplo, los virus o las bacterias, estos usualmente por pura gravedad, porque son partículas pesadas, caen al suelo y máximo se diseminan a 1 o a 1.5 metros más allá del entorno del paciente. Estos usualmente son contagiosos en ese entorno. Pero los aerosoles, como miden menos de 5 micros de diámetro, los aerosoles justamente no caen al suelo, se mantienen dentro del aire, se mantienen dentro del salón y como tal pueden vivir en el ambiente mucho tiempo, incluso hasta meses. ¿Qué es lo que sucede entonces? Toda la aerosolización, y sobre todo hay que tener en cuenta cuando nebulizamos pacientes que aerosolizamos todo ese contenido de secreciones que tienen y podemos hacer que esa micobacteria se quede en nuestra sala, en nuestro salón de urgencias durante mucho tiempo, y eso básicamente nos implica de que la transmisión sea muy fácil. Se requieren solo 3 de estos droplets, de estas gotitas, para llegar a transmitir la tuberculosis, y de que alguien que se ingiere esas 3 gotitas puede infectarse. Y como tal, lo que sabemos es que al diseminarse estos aerosoles y quedarse suspendidos por mucho tiempo dentro del ambiente, pueden básicamente explicar la enfermedad. Entonces ya lo vemos, es una bacteria
agresiva, una bacteria que entra y coloniza. Como tal, digamos que se han descrito también algunos factores que se relacionan con, digamos, la mayor posibilidad de que alguien se infecte de tuberculosis o de que como tal alguien pueda infectar a otro. La primera claramente es cavitación pulmonar. ¿Por qué? Porque en una caverna pueden haber hasta 10 por 10 a la 17 millones de micobacterias tuberculosas. Ante un gran inóculo hay más posibilidad de diseminación y de infección. Llamativamente, los pacientes que tienen más BK positivos son los que tienen cavernas tuberculosas. Dos, otro paciente que tiene gran capacidad de infectar es el que tose mucho, el que tose poco no. Y un punto importante es que cuando hay inducción de la tos, y vuelvo a repetirlo, cuando nebulizamos a los pacientes en las salas de urgencias o en los servicios de hospitalización en las propias casas y el paciente tiene micobacteria en tuberculosis, corremos la posibilidad de que se disemine mucho más la micobacteria. Entre más volumen de expectoración tengamos, más posibilidad de contagio. Entre una consistencia, digamos, más agresiva, una consistencia más gruesa, hay más posibilidad. Y como mencionamos, un aerosol generado por tos puede dar un cultivo positivo en el 25% de los pacientes que llegaran a tener diagnóstico de tuberculosis. Sabemos entonces que el paciente que tiene micobacterias en el esputo es más infectante, pero se ha demostrado también que hay 10% de pacientes que tienen BK negativo y que pueden seguir transmitiendo la enfermedad por pequeñas partículas liberadas. Entonces, tenemos la micobacteria, un paciente que la aporta. Se ha demostrado en algunos estudios en Perú, en donde se ha encontrado que los pacientes con VIH transmiten más fácilmente la tuberculosis que los pacientes no VIH. Y como tal, vemos entonces que esas pequeñas gotas se aerosolizan, se depositan en el alvéolo y que como tal, cuando se expectora, se pueden llegar a eliminar hasta 10 a la 5 bacilos por microlitro. Otras rutas ya las hemos descrito: zoonosis, la ingesta de leche contaminada, pero digamos que en el medio actual con el uso de leche pasteurizada esto se ha disminuido notablemente, pero de todos modos se siguen registrando casos de pseudotuberculosis, tanto en Colombia y algunos casos relativamente frecuentes en Venezuela. Aquí estos no entran por la vía pulmonar, sino que estas micobacterias entran al tejido linfático y de ahí pueden originar usualmente enfermedad diseminada o también enfermedad ganglionar. Entonces ya tenemos un bacilo agresivo, un bacilo que entra, pero debe haber usualmente algunos factores predisponentes en el hospedero que favorezcan esta colonización. Entonces, uno, la inmunosupresión, ya dijimos VIH, pero también cualquier medicamento que inmunosuprima, desde esteroides hasta quimioterapia. Un punto importante que hemos visto en los últimos 10 años en el país es el uso de medicamentos inmunosupresores para tratar las enfermedades autoinmunes, la emergencia de los medicamentos biológicos, anti-TNF, anti-interleuquina 1, etanercept, sobre todo circulando dentro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de tuberculosis. La emergencia de diabetes como un factor muy importante, pero sobre todo para tuberculosis multiresistente. Clásicamente la presencia de silicosis como un factor de riesgo muy importante para el desarrollo, y por eso hablamos a veces de la silicotuberculosis, y otros procesos relacionados con desnutrición proteica y el alcoholismo como factores importantes. Es muy claro que tuberculosis afecta a los extremos de la vida, niños y ancianos. En los niños con la uso de vacunación se ha podido disminuir al menos las enfermedades graves por tuberculosis, y es claro que en los pacientes de raza negra, en indígenas, vamos a tener mucho mayor posibilidad de desarrollo de la enfermedad. Otras cosas que se relacionan clásicamente son un ambiente de hacinamiento, contactos cercanos y prolongados, y eso pues lógicamente debemos tratarlo desde el punto de vista social y debemos tener en cuenta el manejo de contactos cuando, digamos, abarcamos este punto. Entonces, aquí lo que quiero básicamente es describir algunos puntos que suceden con la primoinfección. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que alguien tiene baciloscopia positiva, es bacilífero, pero ya dijimos, un 10% de los pacientes que tienen baciloscopia negativa también lo pueden transmitir. De todas las tuberculosis, la más contagiosa es la laringia. Muy fácil. ¿Por qué? Porque es que se requiere muy poco espacio para pasar de la laringe hacia el medio. Alguien simplemente hablando puede llegar a transmitir la tuberculosis con pocas micobacterias cuando posee tuberculosis laringe. La segunda más contagiosa, la tuberculosis pulmonar cavitada. Se ha relacionado también alguna contagiosidad con la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis dermatológica, la denominada escrófula tuberculosa, donde la linfa que emerge puede estar contaminada y puede dar diseminación también. No son contagiosas, usualmente
las tuberculosis en donde tenemos baciloscopia y cultivo negativo, incluso a pesar de que tengamos tuberculosis pulmonar en estos casos, la micobacteria no sale y no se expulsa y no se aerosoliza, y las formas extrapulmonares, como son la tuberculosis pleural, la tuberculosis abdominal, estas tuberculosis usualmente no son contagiosas. Es un punto importante porque a veces vemos en los hospitales pacientes con tuberculosis pleurales que seguimos aislándolos y en la mayoría de los casos no lo requieren. ¿Qué tenemos entonces? Uno, la micobacteria tuberculosa es resistente a la respuesta humoral, es decir, no podemos generar respuesta basada en anticuerpos para defendernos, y sí es sensible usualmente a la respuesta celular. Cuando la micobacteria llega, infecta, alcanza los alvéolos, y es en ese momento donde se puede detener y donde la inmunidad lo controla. Los macrófagos alveolares usualmente los engloban y los atrapan. El equilibrio entre, digamos, la posibilidad de que Mycobacterium en tuberculosis siga invadiendo y avance viene a estar dado entre que el macrófago lo pueda parar y la virulencia del bacilo. Hay cepas muy agresivas que pueden llegar a avanzar, pero usualmente si tenemos una inmunidad adecuada, una inmunidad que tenga una inmunidad celular conservada al paciente, llega y puede llegar a detenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Mycobacterium entra, los macrófagos lo engloban, pero dentro de ese englobamiento las micobacterias se siguen reproduciendo, se multiplican y de un momento a otro ese macrófago se rompe, no puede tenerlo. Entonces, esos bacilos que son liberados, otros macrófagos y otros monocitos vuelven a intentar atraparlos y ahí es donde usualmente el linfocito T actúa como un adyuvante en donde básicamente le da la capacidad a ese macrófago de adquirir el poder de matar esos bacilos al generar radicales libres. Entonces, ya vimos, la respuesta eficaz requiere sistema monocito macrófago integrado, pero sobre todo requiere linfocitos CD8 citotóxicos muy bien alineados y una respuesta de linfocitos CD4, específicamente con una respuesta TH1 que tenga un buen punto. De ahí que usualmente lo que vemos en VIH es que tenemos un déficit de esta respuesta y de ahí la mayor posibilidad de desarrollo. ¿Qué pasa entonces con tuberculosis? En las primeras 2 a 4 semanas viene a presentarse la primoinfección, nos infectamos, pero usualmente nuestra respuesta inicial, nuestra respuesta celular, la contiene y de ahí que usualmente la enfermedad en la mayoría de los casos no avance. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos macrófagos no pueden eliminar del todo las micobacterias. Hay microorganismos que no necesariamente la fagocitosis controla, la inmunidad mediada por los linfocitos tampoco, y estas llegan a persistir en el tejido. Entonces, ¿nuestro sistema qué hace? Forma los denominados granulomas. Los granulomas básicamente son colecciones de macrófagos rodeadas por un anillo de linfocitos, lo vemos en la figura, se forman las células epitelioides, las células gigantes multinucleadas y usualmente las micobacterias van al centro. Dado que no las podemos eliminar por completo en todos los casos, entonces, ¿qué hace nuestro sistema? Las engloba, genera una necrosis alrededor, no las deja salir y es lo que entonces viene a formar la necrosis granulomatosa y usualmente la necrosis granulomatosa puede presentarse con cavitación cuando tenemos tuberculosis. Aquí quisiera hacer un punto y es que acordémonos que este fenómeno de presencia de granulomas y de necrosis granulomatosa no es exclusivo de las micobacterias. Los cuerpos extraños, infecciones crónicas por hongos, histoplasma, criptococo, pueden generar estos procesos. Incluso infecciones crónicas por sífilis se ha demostrado pueden llegar a formar granulomas. Entonces, ojo, cuando siempre asumamos que granulomas es igual a tuberculosis, no necesariamente, muchas enfermedades pueden generar granulomas, pero usualmente granulomas con necrosis de calcificación es más típica de infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en teoría, nuestro sistema inmune contiene la micobacteria y de ahí que usualmente no la podemos eliminar del todo y quedamos con la denominada infección latente. Para mí esta es la diapositiva más importante. Hay transmisión, los papás a sus hijos, nos montamos en un bus, por aerosolización se nos transmite la tuberculosis y lo que tenemos es inicialmente un proceso primario. Un proceso primario que afecta mucho más los lóbulos inferiores. Acordémonos, estas bacterias son aerobias estrictas, van a buscar usualmente el lóbulo inferior donde hay más aereación y como tal digamos que entonces ese paciente puede hacer una tuberculosis primaria. En muchos casos puede cursar con síntomas mínimos, en algunos casos puede cursar como una neumonía o en la mayoría de los casos cursa con unos, digamos, puede incluso cursar asintomático. ¿Qué es lo que tenemos? Que hay una, digamos, una curación por la acción de nuestro sistema inmune en el 90% de los casos y el paciente en teoría debería sanar, pero ojo, ya nos infectamos. La micobacteria sigue creciendo en nuestro cuerpo y como tal digamos que no la vamos a eliminar. En ese caso,
quedamos con lo que se denomina tuberculosis latente, no tenemos síntomas, pero la micobacteria sigue dentro de nosotros, dentro de los granulomas, y existe la posibilidad de que un 5% de esos pacientes dentro de los 2 años siguientes puedan llegar a desarrollar una reactivación o lo que conocemos como una primoinfección, una reactivación temprana dentro de los siguientes 2 años. Esto usualmente sucede en niños. La mayoría de los pacientes pasan usualmente a una fase latente crónica, pero, ojo, puede haber una reactivación en la edad adulta, se presenta 5% después de los 2 años y se presenta mucho más en los pacientes que sufren inmunodeficiencias. Otro punto que puede pasar es que haya reinfección por cepas diferentes y en ese caso empezaríamos el ciclo en la edad adulta, pero no es lo más usual. Sin embargo, en VIH lo estamos viendo y otro punto importante en VIH es que estamos teniendo un incremento de 10% de reactivación de tuberculosis latente por año y de ahí la necesidad de llegar a tratarlo y de llegar a controlarlo. Entonces, en tuberculosis primaria, ¿qué tenemos? Uno, un paciente con un cuadro respiratorio agudo, principalmente con un compromiso de lóbulo medio o de lóbulo inferior, y tenemos un gran compromiso ganglionar reactivo relacionado con estos procesos. El paciente puede tener fiebre de 10 a 20 días, típicamente hay algo de derrame pleural en el 50% de los casos, y vamos a tener que hay adenopatías frecuentemente que ocasionalmente comprometen la vía aérea al obstruirla o dar compromiso por obstrucción bronquial extrínseca. Entonces, en estos casos, usualmente lo que vemos en primoinfección, hay una invasión del torrente sanguíneo, cuando algunas de estas micobacterias escapan a la acción de los neutrófilos, de los macrófagos, perdón, y en ese contexto, algunos casos se pueden presentar de tuberculosis extrapulmonar. Llega la micobacteria, el macrófago lo intenta controlar, en algunas el macrófago y el linfocito no pudieron, entonces simplemente la micobacteria sale y puede llegar a invadir cualquier órgano de nuestro cuerpo y producir tuberculosis extrapulmonar. En un porcentaje de casos, esas micobacterias, buscando escapar de la acción de los macrófagos, migran hacia el lóbulo superior y se pueden quedar ahí, y típicamente es donde se forma la cavitación. Eso es lo que sucede en primoinfección. Posteriormente, si nuestro sistema lo pudo controlar, viene a formarse el denominado complejo primario. Un complejo primario que se presenta en asociación con micobacterias que están latentes, que están envueltas dentro de los granulomas, unos bacilos inactivos metabólicamente, y como tal, digamos que algunas de esas lesiones que surgen de esos procesos de granulomas acumulados se curan por procesos de fibrosis y calcificación. Y esto es lo que tradicionalmente se ha denominado complejo de Ghon. El complejo de Ghon usualmente es no calcificado y se ve en muestras de pulmones tuberculosos. Cuando ya se calcifica, y usualmente lo vemos en las radiografías, se denomina complejo de Ranke y es lo que usualmente vemos en tuberculosis secuelar, en pacientes que tuvieron y desarrollan tuberculosis, pero el sistema la contuvo. Estos casos usualmente no requieren tratamiento. En la mayoría de los casos lo que vemos es que estas micobacterias están inactivas metabólicamente y han pasado muchos años después de su inicio. Volvamos a repasar. Se forma el proceso de Ghon, el complejo de Ranke, hay algunos focos que migran hacia otros lugares y en la mayoría de los casos estos pacientes hacen seroconversión y pasan a tener tuberculina de ser negativa a convertirse en positiva y nos implica usualmente infección. ¿Qué vemos entonces de aquí en adelante? Uno, que hay que tener en cuenta que para diagnosticar tuberculosis latente necesitamos que el paciente efectivamente se haya infectado. Pero la tuberculosis latente implica que el paciente no tenga una infección activa y contagiosa para otros en ese momento. Tuberculosis latente es que tenemos la micobacteria envuelta dentro de un granuloma. La tenemos no muerta, pero básicamente controlada. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que si un paciente nunca se ha infectado, digamos, es porque no ha tenido contacto con la micobacteria y como tal, digamos que este paciente debería tener todas las pruebas negativas para tuberculosis latente. Mientras tanto, si nos infectamos, y nos podemos infectar de dos formas, uno, porque nos inyecten la micobacteria, y eso es lo que se hace cuando nos vacunamos de niños, ya lo mencionamos, el Bacillus calmette-guarin es una micobacteria que se ha pasado 200 veces para tratar de disminuir su potencial patógeno, entonces nosotros nos infectamos en ese momento, o lo otro es la infección natural que ocurre cuando alguien pues, nos contagia micobacteria en tuberculosis. Entonces, se calcula que entre el 40 y el 60% de la población en nuestro país podría llegar a estar infectada como tal por micobacteria en tuberculosis, pero eso no quiere decir que estemos enfermos, eso quiere decir simplemente que nuestro sistema inmune la contuvo. Hablamos de enfermo cuando hay efectivamente signos y síntomas derivados de
la infección tuberculosa y en la mayoría de estos casos usualmente vamos a tener microbiología positiva para llegar a diagnosticarla. Entonces, esta es la definición que se ha pretendido crear por por Organización Mundial de la Salud para tuberculosis latente, un estado de respuesta inmune persistente a antígenos de Mycobacterium tuberculosis que se han adquirido con anterioridad y que no se acompaña de manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. Si tenemos un paciente que tiene tos, expectoración, pérdida de peso, BK positivo y tuberculina positiva, no podemos hablar de tuberculosis latente en ese paciente, tenemos que hablar de una tuberculosis activa. Y simplemente lo que nos dice la tuberculina positiva es que el paciente tiene una respuesta antigénica a los antígenos de micobacterias adquiridos previamente. ¿Qué es lo que sabemos? Que más de un tercio de la población mundial, 2 billones de personas, poseen tuberculosis latente. De eso se calcula que 200 millones desarrollarán enfermedad tuberculosa en su vida y de esos 80% llegará a ser contagioso para otros. 75% de estos afecta a grupos entre 15 y 54 años y hay que tener en cuenta que un solo paciente bacilífero en la comunidad puede llegar a infectar alrededor de 17 personas al año. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que tenemos que tratar de cortar ese círculo vicioso. Y el círculo vicioso de la tuberculosis lo hemos pretendido cortar con 1, diagnóstico temprano, y 2, tratar a los pacientes bacilíferos y contagiosos. Pero como les mencioné, en algunas sociedades en donde se ha llegado a un control importante de la tuberculosis, se está diciendo, ¿por qué no cortamos el círculo vicioso de raíz y a los pacientes que pueden llegar a progresar desde tuberculosis latente a tuberculosis activa, básicamente tratémoslos? Y de ahí la emergencia de recomendaciones en los últimos años para extender el diagnóstico de la tuberculosis latente y el tratamiento de la misma en diversos contextos. Se dañó, creo que se le acabó la pila al teclado y de ahí que no podemos pasar a las diapositivas. Bueno, entonces, ¿qué vemos? 1, ya lo volvimos a mencionar, aparece entonces la conversión inicial, la primoinfección, y muchos de los pacientes se quedan con tuberculosis latente toda la vida. ¿Qué tenemos entonces? El riesgo de progresión en los pacientes inmunosuprimidos es de 10% por año. ¿Qué cosas son las que pueden hacer que, además de VIH, un paciente pueda pasar de tener tuberculosis latente a tuberculosis activa? Diabetes, enfermedad importante. En los pacientes renales está emergiendo esto como una condición y digamos que OMS, por ejemplo, propone también identificar y ser muy agresivos con estos pacientes. En los pacientes que tienen cualquier citostático o cualquier inmunosupresor, en personas en situación de calle, en adictos a drogas ilícitas y en poblaciones que puedan llegar a adquirirla fácilmente, como son población carcelaria, trabajadores de la salud, otras comunidades cerradas, por ejemplo, monjes de clausura, en donde haya un contacto positivo, inmigrantes de países de alta prevalencia y personas con déficit nutricional. En estos casos, en algunos momentos se ha propuesto, vamos a buscar y tratar de detectar tuberculosis latente. Sin embargo, digamos que esto no se aplica para todas las sociedades, no se aplica para todos los puntos, porque es muy claro que, 1, cuando hay exposición, nos podemos infectar, pero acordémonos que lo que nos muestra la tuberculina es una respuesta antigénica y el 60% de los pacientes no va a tener tuberculina positiva. 40% sí lo van a tener y de esos que tienen tuberculina positiva, un 10% puede llegar a convertir por año si tiene alguna condición importante que lo favorezca y de esos casos un 15% puede llegar a desarrollar tuberculosis grave. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende nuevamente es tratar de que ese bacilo que todavía sigue vivo dentro del granuloma y que nuestra inmunidad no pudo contener, lo eliminemos. Y aquí quise mostrar las razones por las cuales se ha hipotetizado que ese bacilo sigue vivo. 1, porque interfiere en la vía que procesa antígenos mayores de compatibilidad. 2, porque interfiere en la fusión de fagosomas. Y 3, porque interfiere en la generación de ácido nítrico y otros productos relacionados como intermediarios del oxígeno que permitan la diseminación de radicales libres. Entonces, ¿qué sabemos de tuberculosis latente? La conocemos desde 1907. Von Pirquet estudia esto en un test de alergia para el diagnóstico de tuberculosis en niños y ve que tiene una sensibilidad del 60%, pero con una especificidad, digamos, disminuida, y encuentra que 35% de los niños que no tienen ni clínica ni ningún parámetro de enfermedad por tuberculosis pueden llegar a tener tuberculosis positivo y asume que estos pacientes se infectaron en algún momento, pero que no desarrollan la enfermedad. Entonces, básicamente es una respuesta inmunológica al bacilo, en donde básicamente esa prueba en qué se basa, en que inyectamos un antígeno en el espesor de la piel, allí entonces las células presentadoras de antígenos lo procesan, la célula efectora TH1 reconoce el antígeno, emite algunas citoquinas y origina una respuesta inflamatoria. Hay que acordarse que para la interpretación del test de tuberculina
no debemos medir el eritema, debemos medir es el área de induración que se presenta secundaria a justamente la emergencia de esas citoquinas inflamatorias. Lo que se debe medir es la lesión visible. La lectura de este test idealmente debe ser entre las 48 y a las 72 horas. Alargarla más o extenderla a la semana puede perder validez y hacerla muy tempranamente en algunos pacientes, dado que es una prueba de hipersensibilidad retardada, puede darnos falsos negativos. Entonces la prueba se debe leer a las 48 y 72 horas. ¿Qué problemas entonces tenemos con la prueba de tuberculina? Uno, la vacunación con BCG. Como dijimos, cuando aplicamos Bacilo Calmette-Guarín, infectamos a las personas de tuberculosis de una cepa que es mínimamente agresiva. Entonces, digamos que lo que se pensó o se hipotetizó es que esta vacunación podía interferir en la interpretación de la prueba. ¿Qué es lo que se encontró con el tiempo? Que si la vacunación se aplica al nacer, como se hace en nuestro país, a los 10 años solo el 1% de sus vacunados va a tener una tuberculina positiva secundaria justamente a esa vacuna. De ahí que para efectos prácticos en nuestro país, la tuberculina se interpreta independientemente de si el paciente ha recibido o no vacunación con BCG. En otras latitudes, digamos que sí se tiene en cuenta, en algunos casos, sobre todo en África, cuando se vacunó a algunos pacientes en edad adulta. Sí se sabe que cuando se aplica vacuna BCG después de los 2 años, el 20% de los pacientes, miren ustedes, aumenta 20 veces más, aumenta la positividad a los 10 años. Entonces, ese es un punto que, digamos, existe en la literatura, pero que no se aplica en nuestro medio. ¿Qué otros problemas tenemos con la tuberculina? Tiene una especificidad baja. Las micobacterias no tuberculosas y esas muchas micobacterias ambientales que pueden estar en nuestro cuerpo pueden hacer que sea positiva y no necesariamente que tengamos una infección por micobacteria en tuberculosis. Otro punto, la sensibilidad disminuye notablemente en los pacientes con inmunosupresión. En algún momento, por ejemplo, se llegó a decir que los pacientes con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis, la posibilidad de que tengan tuberculina positiva es menor al 5%. En VIH se dijo que puede ser del 10 al 15%. Algunos datos en la actualidad nos dicen que eso puede ser diferente y puede llegar a ser hasta del 30 al 40%. Otro punto importante es que la técnica con la que se evalúa es muy importante y la interpretación del tamaño de la reacción es muy variable a veces entre la gente que tanto que la aplica como que la interpreta y eso origina problemas. Y como es un test in vivo, se origina o se afecta mucho por el efecto de memoria o efecto booster que pueda llegar a tener la inmunidad. Si nuestra inmunidad no estuvo expuesta a ese antígeno hace mucho tiempo, pues puede llegar a ser negativa a pesar de que sí tengamos la micobacteria en nuestro cuerpo. Si la inmunidad frecuentemente se expone a esta micobacteria, pues vamos a tener que hay más posibilidad de que sea positiva como tal. Entonces, digamos que es un punto a tener en cuenta y estas son algunas de las carencias que tiene esta prueba. Hay que tenerse en cuenta que para tratar de evitar esta acción del efecto de memoria y la inmunidad, una circunstancia muy importante de desarrollar y que deberíamos hacerla mucho más, sobre todo en inmunosuprimidos, es que debemos hacer la prueba booster o la prueba complementaria, y es que al paciente se le hace la prueba, da negativa, y como tal, lo que queremos es volver a llamar la inmunidad, entonces lo ideal es entre los 7 a 15 días siguientes volver a aplicar la prueba. Entonces, en esos pacientes, idealmente, hablamos de que hay una conversión o de un efecto booster positivo cuando hay un aumento de más de 5 milímetros en la induración en relación con la prueba pasada. Si el paciente tenía 3 milímetros y ahora tiene 5 milímetros, es un booster negativo. Algunos autores dicen, vale la pena hacer una tercera prueba, sobre todo en inmunodeficientes, pero si el paciente tenía 4 milímetros y aumentó a 9 milímetros, ya hablamos de un booster positivo y en esos casos podemos decir que ese paciente es un conversor y de que efectivamente tiene tuberculina positiva. Eso adquiere importancia, sobre todo cuando hacemos valoraciones pretrasplante, en donde muchos de estos pacientes, tanto con enfermedad renal, hepática, cardíaca, tienen déficit dentro de su capacidad de producir anticuerpos, dentro de producir reacciones, mediadas por linfocitos, y como tal, digamos que una segunda prueba nos ayuda a tratar de evaluar esos casos y sobre todo captar casos en donde podamos dar profilaxis y evitar que en el post-trasplante aparezca esta enfermedad. Hay que tener en cuenta esto. Mucha gente cree que tener una tuberculina o PPD negativa excluye definitivamente la enfermedad. No, acordémonos. Muchas respuestas inmunes mediadas por células agotan la posibilidad de que haya respuesta inmune. Y esto lo vemos sobre todo en VIH, en pacientes que toman esteroides, en pacientes con neoplasias o en pacientes que tienen cuadros febriles a repetición o pacientes que han tenido cuadros febriles recientemente, la respuesta queda agotada y la hipersensibilidad retardada no se produce y la tuberculina es negativa. De ahí que tomar tuberculinas en casos de infección aguda por neumonía no relacionada con tuberculosis a veces puede, digamos, llegar a alterar resultados y en esos casos siempre se recomienda hacer
el enfoque booster para tratar de determinar si efectivamente es negativa o es positiva la tuberculina. Entonces, ¿qué tenemos? Esta prueba no la debemos aplicar en todas las personas, solo la debemos aplicar, la prueba de tuberculina o de PPD, en los pacientes en donde creamos haya riesgo de diseminación de la enfermedad. Volvámoslo a repetir, ¿quiénes? Pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos o que se van a inmunosuprimir específicamente. Se ha mencionado también pacientes como personal de trabajadores de la salud o pacientes que están en instituciones carcelarias. La prueba de la tuberculina no se puede interpretar como un número único, no se puede interpretar simplemente como un positivo o negativo. La prueba de la tuberculina tiene que interpretarse a la luz de los factores de riesgo, a la luz de las características epidemiológicas de la población a la que se le estamos afectando o haciendo, y también en el contexto del grado de posibilidad de reactivación o de reinfección que tenga el paciente. Entonces, con base en eso, si la prueba de tuberculina es negativa, 0 milímetros, en un paciente con una inmunidad que no tiene ningún problema y que no tiene ningún síntoma, probablemente sí podamos afirmar que ese paciente no está infectado de tuberculosis. Si por el contrario, el paciente tiene VIH, es renal crónico, está con esteroides y tenemos una tuberculina negativa, eso no nos lo excluye de todos modos que pueda llegar a tener una tuberculosis latente. ¿Tenemos preguntas ahí? Bueno. Entonces, en relación con valores de tuberculina. Este gráfico de una revisión del doctor Carlos Pérez y del doctor Borda, que aparece en el 2002 en la revista Colombiana de Neumología, hay muchas revisiones, básicamente nos puede ayudar a tratar de entender eso. En los inmunocompetentes, usualmente, si tenemos menos de 5 milímetros, no tendríamos que dar ningún tratamiento y se debe considerar negativa. De 5 a 9 milímetros también se debe considerar negativa e incluso por debajo de 10 a 15 milímetros también se debe considerar negativa. Como tal, eso es lo que manejamos si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y no pertenece a ningún grupo de riesgo. Si por el contrario está inmunosuprimido, 5 milímetros es el parámetro que usualmente debemos asumir como tal para indicar un tratamiento. Ojo, miren ustedes las dos cruces o los dos asteriscos que se ponen. Estos pacientes, y ahí incluimos usualmente el personal de la salud como un personal de riesgo importante, pueden llegar a afectar esos tratamientos. En personal de la salud que no tenga ningún problema, 15 milímetros debería ser el punto a considerar, aunque en Colombia, eso en el mundo, aunque en Colombia se habla de 10 milímetros como tal, como un parámetro específico para tratarlo. Si tenemos a alguien sueco, probablemente 15 milímetros sea el punto a considerar. En Colombia hablamos de 10 milímetros como tal para hablar de ese punto de corte. ¿Alguna pregunta más o paramos ahí? Ok. Dado que la sensibilidad vimos puede estar disminuida hasta en un 40%, han aparecido en los años algunas técnicas, sobre todo en estos pacientes inmunodeficientes, que pretenden, pueden ayudarnos a hacer diagnósticos más tempranos y diagnósticos más precisos. Entonces, ¿qué tenemos? Las denominadas pruebas de liberación de interferón gamma, los IGRAS, en donde básicamente lo que tenemos es que una reacción, en donde esta reacción Mycobacterias macrófago genera usualmente la producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral de interleuquina 8. Interferón gamma, como las citoquinas, que se produce, digamos, de una manera más importante, al tratar de ver si tenemos una liberación masiva de esta, podemos llegar a detectarlo. Entonces, hay linfocitos en sangre periférica que se exponen a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Si efectivamente la persona está expuesta a tuberculosis, esos linfocitos producirán interferón gamma y la idea es después determinar ese interferón gamma cuantitativamente para saber si podemos llegar o no a tener una respuesta específica. Existen diversas pruebas. Las ventajas de estas pruebas es que, requieren solo una visita para llevar a cabo la prueba, el paciente no tiene que volver a la lectura, simplemente le hacemos la prueba y la cuantificamos en el laboratorio. 2, los resultados están disponibles rápidamente en 24 horas, no hay que esperar la hora 48-72. No parecen causar un fenómeno de refuerzo, entonces nos disminuye la posibilidad de tener o de requerir una prueba booster. 4, hay menos posibilidad de tener una lectura incorrecta en comparación con la tuberculina, dado que aquí no tenemos el problema de la interpretación. Y otro, no aplicable en nuestro medio, pero sí en otras sociedades, la vacuna BCG no afecta los resultados. Entonces, ese es un punto importante. Cuando se ha tratado de comparar los IGRAS basados en interferón contra la tuberculina y el valor predictivo de progresión de enfermedad, hay que tener en cuenta de que tienen un valor predictivo muy similar.
incluso algunos estudios hechos en el medio, estudios hechos en la Universidad de Antioquia, nos están mostrando que las tasas de incidencia de tuberculosis en individuos positivos por IGRA puede ser tan baja como las que tienen los pacientes que tienen tuberculina positiva. Entonces, parecen ser pruebas equiparables, sin embargo, cada vez se está trabajando más y en algunas poblaciones específicas, sobre todo los inmunosuprimidos, los pacientes renales pueden llegar a tener algún mayor grado de positividad y ahí usualmente en este grupo de pacientes es donde posiblemente tenga mayor aplicación. En nuestro medio no están diseminadas, seguimos trabajando con tuberculina, dada su costo de efectividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta este documento que aparece este año, que es, digamos, las directrices sobre la atención de tuberculosis latente que aparecen por la Organización Mundial de la Salud, en donde, ojo, estas recomendaciones están dirigidas generalmente a pacientes que habitan en países de ingresos altos o medianos altos, con incidencia menor a 100 por 100.000, de ahí que hay que tener en cuenta muy bien dónde estamos para aplicar esas recomendaciones. Estas recomendaciones de OMS sí hablan mucho de que tratemos de promover el uso de IGRAS como terapia de primera línea y de que se deban incluir pacientes para realizarlos con VIH, adultos y niños en contacto con enfermos de tuberculosis pulmonar, pacientes que están en terapia de diálisis, pacientes en terapia de trasplante, pacientes en terapia inmunosupresora con anti-TNF, enfermos de silicosis, y emerge la posibilidad de aplicarla también en presos, personal sanitario, inmigrantes, personas sin hogar y consumidores de drogas ilícitas. Sí se recomienda no hacer pruebas de tuberculina en pacientes diabéticos, personas que abusen del alcohol y fumadores. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Caso sospechoso, prueba de tuberculina o IGRA. Es muy claro y muy importante revisar los síntomas de tuberculosis del paciente. Si el paciente es negativo, no se indica ningún tratamiento, pero si el paciente llega a tener alguno o síntomas de tuberculosis o una prueba positiva, debemos estar absolutamente seguros de que no tiene una tuberculosis activa y en ese contexto siempre se indica una radiografía y la búsqueda microbiológica de la micobacteria. Debemos entonces buscar activamente estos casos y no conformarnos con el resultado de la tuberculina positiva o el IGRA positiva en algunos casos. El tratamiento entonces de la tuberculosis latente que implica isoniazida durante 6 o 9 meses. Han aparecido algunos esquemas. En el último año, el esquema rifapentina isoniazida semanal durante 3 meses ha probado algo de efectividad importante, o isoniazida más rifampicina durante 3 o 4 meses, o rifampicina sola. Este esquema no tan recomendado por la posibilidad de emergencia de resistencia. También aparecen como algunos casos análogos. Como tal, entonces, vemos paciente con tuberculosis latente, se presenta y viene entonces después lo que podemos tener es una nueva infección o lo que conocemos como reactivación. Hay que tener en cuenta que a veces vemos pacientes que han sufrido la historia natural de la tuberculosis. Está descrita desde hace muchos años y sobre todo se describe en la India, en donde hubo por razones religiosas algunos pacientes que no se trataron y en esos pacientes se siguieron el tiempo y siguieron asistiendo a consulta y lo que se encontró es que esos pacientes que eran BK positivo, que tenían cultivo positivo y que no se trataron, 50% murió en los siguientes 5 años, 3 se autocuraron por mejoría de su sistema inmune y 2 permanecieron con tuberculosis crónica transmitiéndola y diseminándola a otros pacientes. Entonces ya sabemos, algunas tuberculosis pueden autocurarse, sí, algunas pueden autocurarse, esos son los pacientes que vemos usualmente en las consultas con secuelas radiológicas de tuberculosis. Entonces hay que tener en cuenta que eso incluso también puede llegar a pasar y ocasionalmente lo vemos en nuestro medio. Entonces ya viene la tuberculosis postprimaria, que también llamamos reactivación, tuberculosis secundaria del adulto. Son el 90% de los casos de tuberculosis en adultos y son por reactivación endógena de una tuberculosis latente. Se relaciona con los factores de riesgo que hemos descrito de una manera importante y lo que sabemos es que de un momento a otro, por alguna circunstancia, estas micobacterias se reactivan, en 10 a 14 días se presenta una gran replicación y como tal aumenta notablemente la cantidad de micobacterias que producen cavitaciones y daño parenquimatoso. La localización más frecuente de la reactivación tuberculosa implica segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores y usualmente por eso en todo paciente que llegue a nuestro país con una neumonía en segmentos apicales debemos considerar la posibilidad de tuberculosis dentro de una manera muy importante. O digamos como un diagnóstico diferencial importante y debemos buscarlo agresivamente. Entonces, paciente con tuberculosis apical, con neumonía apical o síntomas respiratorios y una radiografía que muestre alguna consolidación apical, siempre idealmente debemos buscar tuberculosis. A veces las bacterias también dan este tipo de neumonías, pero tuberculosis siempre debemos buscar. Entonces, es muy importante, se van acumulando, el material gaseoso tiene licuefacción, destruye paredes de bronquios y puede haber cavernas y esto se puede diseminar de una manera broncógena o hematógena y puede llegar a dar tuberculosis en cualquier órgano de nuestro cuerpo, desde la piel hasta otros procesos. Un punto muy importante que vuelvo a insistirlo y me gustaría que quede muy claro, en nuestro país
un paciente que llegue con derrame pleural, exudado linfocitario o exudado con predominio de monocitos, que tenga antecedentes epidemiológicos, y antecedentes epidemiológicos es que probablemente vive en Colombia, debe ser considerado el primer diagnóstico una tuberculosis pleural y debe ser tratado como tal para eso. En la mayoría de los casos no necesitamos otras pruebas adicionales. El ADA nos puede ayudar en algunos puntos con una sensibilidad mayor al 90% para, digamos, orientarnos hacia el diagnóstico, pero es muy claro que en la mayoría de estos casos no se requeriría biopsia o no se requerirían otros procesos, pues digamos, la circunstancia epidemiológica nos lleva a que el diagnóstico generalmente es este en la mayoría de los procesos. Entonces, que tenemos todo paciente sintomático respiratorio, y sintomático respiratorio es aquel que tenga tos con expectoración por más de 14 días, debe evaluarse en nuestro país para tuberculosis. ¿Con qué? Con una radiografía de tórax y con 3 muestras para baciloscopia de esputo. Hay que aclarar que algunos síntomas que se asocian mucho son diaforesis, pérdida de peso y fiebre, pero no necesariamente se presentan, y que hasta un 15 a 20% de los casos pueden aparecer incluso como diagnóstico diferencial de neumonía adquirida en la comunidad de una manera aguda. Entonces, llama la atención y quisiera mencionar y señalar algunos puntos que están incluidos en la resolución 0056 del 2008, y es algo que no hacemos, y es que no solo vale la pena hacer o mandarle al paciente las baciloscopias. Idealmente en todos los laboratorios, pero a veces no pasa y los médicos debemos tratar de fomentar esto, se debe hacer cultivo si sospechamos que hay enfermedad por micobacterias, porque el cultivo nos aumenta entre 15 y 25% la sensibilidad para poder detectar la micobacteria. ¿Qué es lo que se recomienda? Anteriormente decíamos, no, solo hay que recogerlas en la primera muestra de la mañana porque es cuando hay más micobacterias. Sí, es lo ideal, pero básicamente esas estrategias a veces son muy difíciles de aplicar en la práctica diaria, y por eso lo que se recomienda es, si el paciente viene y consulta, en el momento de detectarlo como sintomático respiratorio, debemos tratar de recoger una muestra, no hay que esperar al otro día en la mañana. Sí, una segunda muestra de calidad al otro día en la mañana, y que en el momento en que va a entregar esa segunda muestra al paciente se le tome una tercera muestra. Esto es lo que se ha demostrado en algunos países africanos, que impacta y podemos llegar a diagnosticar más temprana y rápidamente la micobacteria. A diferencia de lo que pasa con neumonía, cuando las muestras que tienen pocos neutrófilos y muchas células epiteliales, como son las que tienen más de 10 células epiteliales y menos de 25 polimorfonucleares se devuelven, en Mycobacterium tuberculosis no deberíamos evitar ninguna muestra respiratoria. Hemos tenido casos en donde la misma saliva contiene micobacterias y hemos podido hacer el diagnóstico. Cuando el paciente está bacilífero, lo podemos detectar fácilmente. Lógicamente, si tenemos una muestra buena o una muestra adecuada, con mucha inflamación, podemos detectar la enfermedad con una mucho mayor precisión. Entonces, acordémonos, en pacientes que llegan en sitios o que viven en áreas de difícil acceso, se les debe recoger las 3 muestras el mismo día de la consulta, simplemente cambiando los intervalos de tiempo. Y un punto importante, no nebulizar a estos pacientes. Ya lo mencionamos, puede haber aerosolización y básicamente podemos llegar a tener riesgos de contagio. Y otro punto importante, si usted cree que el paciente es sintomático respiratorio y cree que tiene infección por micobacterias, no se quede solo con los BKs. Idealmente, al segundo BK debemos siempre hacer cultivo para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, básicamente, revisada esta clínica, debemos tener en cuenta que la radiografía en pacientes con VIH puede llegar a ser normal, sobre todo cuando tienen menos de 200 CD4, entre el 7 y 15% de los casos, y, ojo, el BK de esputo en los pacientes con VIH puede ser negativo hasta en el 50% de los casos. Eso es de tener en cuenta porque a veces asumimos que por tener BK son negativos, no, muchos casos pueden llegar a presentarse con estos puntos. Aquí quisimos presentar una serie de tiempo en donde básicamente quisimos ver qué es lo que pasaba con el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis con el pasar de los años. Y una cosa que sucedía hasta hace unos 5 o 10 años es que seguíamos diagnosticando la tuberculosis como en el año 1900. No habíamos avanzado mucho más, seguíamos basándonos en nuestro diagnóstico, en el cultivo y en la baciloscopia. ¿Qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que hemos tenido como un punto para considerar? Bueno, uno, que tenemos una muestra, y esto es lo que quiero plantear que hacíamos hasta hace unos años. Una muestra nos llegaba, le hacíamos 3 de cada esputo, en la mayoría de los casos no se mandaba a cultivo. Si de pronto era positivo, entonces en esos casos, y si había algunas condiciones, le podíamos hacer el cultivo.
lo hacíamos en medios sólidos, como el de Lobo Jensen, y usualmente el cultivo se demoraba cierto tiempo en aparecer, unos 30, 90 días. En ese momento se le hacía una identificación bioquímica que consistía en la prueba de niacina para saber si era positiva o negativa, si era positiva una micobacteria tuberculosa, si era negativa o no tuberculosa. Y después, si el paciente reunía algunas condiciones de riesgo, si el médico lo consideraba, mandábamos una prueba de sensibilidad en medio sólido, que es la prueba de las proporciones. ¿Cuánto se demora esto? Esto se demora 120 días, en el mejor de los casos, y veíamos casos en donde a veces nos demorábamos hasta un año. Un diagnóstico totalmente tardío y en muchos casos usualmente favoreciendo multiresistencia y favoreciendo tratamientos inadecuados. ¿Qué es entonces lo que sabemos? Que sí, técnicas como auramina, rodamina nos permiten aumentar la sensibilidad, pero que de una manera muy importante la cantidad de micobacterias que tenga en el esputo es lo que me va a determinar la positividad de los cultivos. Y esto digamos que lo hemos aprendido en esta escala de tiempo. Un paciente en un BK podemos encontrar una tasa acumulativa de falsos positivos del 64%, siempre y cuando tenga cavernas y sea bacilífero. 2 BKs nos dan el diagnóstico en el 81% de los casos, 3 BKs en 92% de los casos y 4 en 98% de los casos. Veámoslo desde el otro punto de vista. 4 baciloscopias negativas casi que nos permiten eliminar la posibilidad de que ese paciente tenga tuberculosis y sobre todo de que sea contagioso, siempre y cuando reúne las características de caverna positiva y cultivo positivo. ¿Qué es lo que vemos entonces en la actualidad o lo que usualmente sucede en la práctica? El paciente se infecta, el paciente entonces consulta. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad baja de micobacterias, que es lo que pretendemos mostrar en el eje de la Y. El paciente empieza por tos nocturna, damos antibióticos. Se ha encontrado, por ejemplo, que el uso de quinolonas puede retardar el diagnóstico de tuberculosis entre 2 y 3 meses, porque las quinolonas tienen acción contra las micobacterias, pero no lo eliminan de todo. Entonces, el paciente tiene BK de esputo negativo, pero no lo detectamos porque la cantidad de micobacterias no ha aumentado lo suficiente, no ha aumentado a tener 10.000 por microlitro. El paciente entonces va a la droguería, se le dan antibióticos, en ese momento puede llegar a tener hemoptisis leve, se infecta a la familia, y solo cuando usualmente tenemos más de 10.000 micobacterias por mililitro y cuando el paciente ya tiene ausencia laboral y otros procesos y ya ha contagiado a varios en el camino, lo habíamos mencionado, hasta 17 personas en el camino, podemos llegar a diagnosticarla como tal. Entonces, es muy claro, tenemos que mandar los cultivos a tiempo, tenemos que mandar los BKs a tiempo y tenemos que detectar a estos pacientes. ¿Qué entonces tratamos de hacer? De tener mejores pruebas, y han aparecido algunas, pero las pruebas que tenemos todavía podemos mejorarlas y optimizarlas. ¿Cómo? En algunos laboratorios se trabaja con citocentrifugación, lo cual ha demostrado aumentar la tasa de rendimiento de los cultivos hasta en un 33%. Y otro punto muy importante, tener siempre en cuenta esto, que no ha cambiado en los últimos 20 años. Si yo tengo un paciente con enfermedad cavitada avanzada y daño pulmonar, la posibilidad del BK positivo es 92%. Pero si tengo una enfermedad mínima, una enfermedad no cavitada o moderadamente avanzada, como a veces vemos consolidaciones tuberculosas, la posibilidad de que un BK sea positivo es de menos del 50%. Entonces, ¿qué hacer? El cultivo nos ayuda, ya dijimos, pero se ha trabajado en otros puntos adicionales, como es las pruebas basadas en DNA. Aquí quiero hacer un punto y señalar algunos falsos mitos que existen con respecto a la muestra de esputo. Uno, solo admitir muestras con expectoración verdosa por el análisis, ya dijimos que no, la saliva tiene menos rendimiento, pero todas las muestras se deben procesar. Solo se deben tomar muestras en la mañana, sí, el de la mañana tiene mayor rendimiento, pero también lo podemos detectar. Y uno que me parece muy importante, el lavado broncoalveolar es mejor que el BK de esputo. Esto no necesariamente es cierto. En el paciente que tiene expectoración, que tiene enfermedad avanzada y que tiene cavernas, y que puede eliminar las micobacterias, lo vimos. Una sola expectoración puede eliminar hasta 10 a las 5 micobacterias por microlitro, y en ese caso vamos a encontrar la micobacteria. El lavado broncoalveolar pone en riesgo al personal que lo hace, pone en riesgo al personal que está en esas salas, como tal si el paciente está bacilífero, y solo se recomienda si el paciente no tose o si después de 3 BKs negativos, efectivamente seguimos pensando en tuberculosis y no lo podemos encontrar. Es un punto en donde a veces pensamos que el lavado broncoalveolar siempre va a ser superior, y a veces, en muchos casos, el paciente lo diagnosticamos solo con las muestras de esputo, siempre y cuando la recoja adecuadamente. En niños acudimos al lavado gástrico, en el cual es muy claro, la técnica es bastante importante. El niño debe estar en la noche, idealmente a las 10 de la noche se le pone la sonda, se deja toda la noche la sonda para que se vayan acumulando las micobacterias, y hacia las 5 o 6 de la mañana se aspiran 50 mililitros para tratar de llegar a hacerlo. Un solo aspirado en la mañana no nos da un adecuado rendimiento diagnóstico, y una circunstancia que existe es que no se deben nebulizar los pacientes. Esto solo se debe hacer si uno se cuentan con cabinas de bioseguridad, o algo que emerge, y estas fotos son tomadas de hospitales de Latinoamérica, en donde si están al aire libre se podrían recoger en teoría las muestras. Es lo que se debe tratar de hacer, o que el individuo las recoja en su hogar.
¿Paramos o ya acabó el tiempo? Bueno, entonces, medidas de control ambiental. En la mayoría de las instituciones de nuestro país no contamos con sistemas de presión negativa. Entonces, ¿qué hacer? El individuo debe estar en habitaciones en donde estén las ventanas abiertas, entre la luz solar y adicionalmente se pueda contar con al máximo ventilación natural que movilice las micobacterias. Este es un ejemplo de un hospital de Latinoamérica en donde, por ejemplo, dado que no se puede hacer eso, se colocaron lámparas de luz ultravioleta que pudieran llegar a disminuir la incidencia de tuberculosis en un servicio congestionado de urgencias, un hospital de Latinoamérica con alta incidencia de tuberculosis. Otro punto a considerar es el uso de las máscaras de protección. Acordémonos, las mascarillas de alta eficiencia, las que conocemos como N95, están hechas para que no entre, pero no están hechas para que no salga. El paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis no debe usar estas mascarillas. El paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis debe usar las mascarillas de control de fluidos, o que también conocemos como mascarillas quirúrgicas, las cuales sí están hechas para que efectivamente no salga. Con las mascarillas de alta eficiencia también se ha visto que cuando se la ponemos a los pacientes con tuberculosis, un paciente con tuberculosis tiene que toser frecuentemente y muchas veces no se aguanta esta mascarilla y lo que hace simplemente es acumular muchas micobacterias y cuando alguien va a visitarlo se la quita y toda esa cantidad de micobacterias que ha acumulado la disemina hacia otras personas. Entonces, un punto muy importante, la mascarilla de eficiencia debemos asegurarla, usarla adecuadamente. Lo ideal es que cuando empezamos a trabajar en una institución de salud hagamos una prueba de fugas, es decir, ver si la mascarilla que tiene esa institución sí cierra adecuadamente para nuestro contorno facial. Si no lo es, debemos acudir idealmente a salud ocupacional para señalar que tenemos que tener otro número o tamaño de mascarillas. Importante con la mascarilla, tiene unos sistemas de presión de cierre hermético, no se debe poner sobre otra mascarilla porque esto anula ese cierre hermético y tenemos que tratar de no tocarla al máximo en su superficie exterior porque un material hipofílico que contiene puede disminuir su acción y ser menos efectivo. Entonces, ¿qué hacer? Uno, ya dijimos, tenemos las pruebas fenotípicas que tenemos en la actualidad. Dos, tenemos algunas pruebas disponibles en el medio, como son las pruebas en medios semisólidos o el agar de capa delgada, que en Antioquia se trabaja mucho y nos pueden dar resultados a los 10 días, incluso diciéndonos sensibilidad a isoniazida o rifampicina. Estas son algunas publicaciones que en la Corporación de Investigaciones Biológicas se ha trabajado y se ha publicado en diseminar esta técnica y la tenemos disponible. Otros procesos involucran medios líquidos que también nos pueden ayudar a hacer diagnósticos tempranos y esto incluye el que más se usa, el MIGIT, también disponible en muchas instituciones ya de tercer nivel de la ciudad. Estas pruebas nos han ayudado a hacer diagnósticos más tempranos, incluso de sensibilidad también para isoniazida y rifampicina y debemos tratar de utilizarlas al máximo o hasta donde podamos. ¿Qué también tenemos? Métodos de amplificación genética, métodos basados en ácidos nucleicos, lo que conocemos como reacción en cadena de polimerasa o PCR, y como tal, digamos que estas pruebas son muy sensibles, nos dan resultados rápidos, requieren incluso menos entrenamiento que los cultivos convencionales para micobacterias, pero ojo, se requiere más infraestructura, son más costosas, deben realizarse al mismo tiempo que los cultivos para correlacionarse adecuadamente y ojo, estas pruebas en realidad tienen marcada utilidad cuando hay baciloscopia positiva, porque nos ayudan básicamente a tratar de predecir rápidamente un cultivo positivo y a predecir la sensibilidad. Algunos parámetros que emergen dentro de las recomendaciones americanas son básicamente el empleo de pruebas basadas en ácidos nucleicos, en lo que conocemos como PCR. Uno, las pruebas deben ser realizadas en muestras respiratorias de pacientes que tengan signos o síntomas de tuberculosis activa o en quien se sospeche tuberculosis pero no se ha establecido. Dos, no reemplaza la baciloscopia ni el cultivo. Un test positivo en un paciente con clínica, sí, nos puede decir que hay tuberculosis, pero ojo, esto lo que nos indica es, y nos ayuda es a obtener un diagnóstico temprano y a iniciar un tratamiento temprano. Una prueba de PCR positiva en un paciente con baja posibilidad de tuberculosis, básicamente nos debe orientar hacia que debemos confirmarlo y debemos buscarlo para ver si sí efectivamente eso no es. Tenemos que tener en cuenta que estas pruebas también tienen falsos positivos. Si tengo un test único, no puedo hablar específicamente que yo pueda descartar tuberculosis, especialmente si la posibilidad es alta y debo usualmente tratar de llegar a otros puntos diagnósticos para tratar de hacerlo. Es de tener en cuenta que el rendimiento de las pruebas basadas en ácidos nucleicos es importante y tiene relación con la prevalencia de la enfermedad en el medio y se presenta y sí es mucho más útil cuando tenemos un BK positivo y como mencioné nos ayuda mucho más para tratar de llegar a diagnósticos tempranos.
Se han probado muchas cosas: detección de antígenos, detección de anticuerpos, detección molecular, detección física, detección de crecimiento, y en realidad son pocas las oportunidades que hemos tenido para mejorar el diagnóstico, pero probablemente una de las que más ha impactado en este momento en el mundo son la identificación, o está basada en la identificación del gen RPOB, que es exclusivo de micobacterias y que usualmente se relaciona con resistencia a rifampicina. Entonces tenemos que han emergido algunas técnicas, y la más famosa de ellas, la que conocemos como el GeneXpert, y que es avalada por la Organización Mundial de la Salud, producida por Laboratorio Cepheid, en donde con un dispositivo no muy complejo de manejar, en algo que debe ser costo efectivo para la mayoría de las sociedades, tenemos pruebas basadas en DNA con PCR en tiempo real que nos den un diagnóstico temprano y nos permitan hacer un punto importante de tratamiento. En este momento en Antioquia, todas las muestras que llegan al Laboratorio Departamental de Salud sufren este procesamiento y nos ayuda básicamente a tratar de detectar tempranamente estos casos. No se deben aplicar a todo el mundo, básicamente son en los pacientes que están inmunosuprimidos con sospecha TB, o en los pacientes en los que se sospeche resistencia, donde claramente al rápidamente esta técnica detectar el gen RPOB nos puede ayudar a ver si tenemos o no como tal infección por Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, y como tal nos orienta a que se debemos cambiar el tratamiento tempranamente. Para acabar entonces, dos cositas de tratamiento. Siempre el tratamiento de la tuberculosis activa debe hacerse con varias moléculas, se deben usar las dosis apropiadas, los medicamentos deben ser tomados todos los días y el tratamiento debe ser prolongado. Sabemos que dentro de los esquemas de tratamiento, nosotros, me voy a avanzar aquí un poquito, tenemos 3 medicamentos bactericidas que hacen parte de nuestro esquema, que son la isoniazida, la rifampicina y la streptomicina, y un bacteriostático que es el etambutol. En muchos países el tratamiento se hace solo con 3 medicamentos, pero está establecido que cuando la resistencia isoniazida es más de 5% dentro de un país, idealmente debe adicionarse una cuarta molécula, y esa es la razón por la cual usamos una cuarta molécula. En el pasado usamos streptomicina, pero los estudios nos mostraron que las tasas de resistencia eran superiores al 15 al 20%, y por eso se dejó de usar y se pasó al etambutol. Esta recomendación también se aplica en niños. En el pasado no usábamos etambutol en niños por el riesgo de daño al sistema ocular. Sin embargo, esto ha sido desvirtuado en algunos estudios. Me parece una circular hace 2 años de una manera importante por OMS que dice a los niños también los debemos tratar con 4 medicamentos. La base del tratamiento la quise poner en este cuadro y básicamente se resume en esto. Esta es la cantidad de micobacterias que puede haber en una caverna, en un pulmón, en unos infiltrados intersticiales. ¿Qué tenemos? Que no es una sola población tuberculosa la que vemos dentro de una caverna, vemos varias poblaciones. Una de multiplicación rápida, la mayoría son extracelulares, estos mutan rápidamente y lo que tenemos que darles es medicamentos muy bactericidas, probablemente isoniazida sea el que más actúe en este punto. 2, bacilos de crecimiento lento, en lo que denominamos fase de inhibición ácida, son las denominadas cepas durmientes, en donde básicamente están metabólicamente inactivas y donde medicamentos como isoniazida y rifampicina no actúan, y el único activo contra esta población es piracinamida. 3, unos bacilos de crecimiento intermitente que pueden ocasionar recidivas. El medicamento es rifampicina, dado que los esteriliza rápidamente, y hay otros bacilos que están ya en estado muy latente, donde probablemente solo las defensas del huésped pueden controlarlos y pueden explicar recaídas en inmunodeficientes. La razón de mezclar estos 4 medicamentos es esta, es que cada uno actúa sobre una subpoblación, pero también tenemos que usualmente estos medicamentos tienen una capacidad de evitar mutaciones y se van acumulando una a otra. Miren ustedes este punto importante. La combinación de medicamentos puede llegar a disminuir estos puntos, pero miren ustedes que isoniazida es tan bactericida que incluso es superior su contenido o su aplicación única para disminuir la cantidad de unidades formadoras de colonias de micobacterias en los puntos. Entonces, ¿por qué la tratamos de manera combinada? Ya lo dijimos. 1, porque hay varias cepas y rifampicina actúa sobre algunas, y 2, porque se requiere disminuir la posibilidad de tener cepas mutantes. Y la única posibilidad de disminuir cepas mutantes es combinar medicamentos. Cada uno de los medicamentos puede evitar que aparezcan mutantes resistentes y la acción es sumatoria. Cuando yo sumo rifampicina, 10 a la menos 8, con isoniazida, menos 8 y menos 6, menos 14, etambutol, menos 20, y usualmente otro medicamento que usamos como piracinamida menos 3, tenemos que la capacidad de inhibir mutaciones es de 1 por 10 a la menos 23. Si tengo un inóculo bajo, claramente yo voy a inhibir esa mutación. Si tengo una caverna con un gran inóculo, podemos tener en cuenta que
puede haber mayor posibilidad de mutaciones. De ahí que cuando no usamos un medicamento como isoniazida o rifampicina, que son los más bactericidas que tenemos, entramos perdiendo. En la actualidad sabemos que moxifloxacina es otro de los medicamentos que puede ayudarnos y puede tener una capacidad similar de evitar mutaciones, pero miren ustedes que todos los medicamentos de segunda y tercera línea no poseen esa capacidad y serían inferiores a los tratamientos de primera línea. Hay que tener en cuenta que en tuberculosis en el tratamiento existe el fenómeno de fall and rise. Cuando los vamos tratando, las cepas sensibles van bajando y las cepas resistentes van aumentando de manera notable con el tiempo. Y esto es usualmente lo que nos puede llevar a aparición de resistencia durante el tratamiento. Acordémonos, la parte más importante o el factor más importante para el desarrollo de resistencia en el paciente con tuberculosis, ¿cuál es? Un tratamiento inadecuado. O que demos subdosis o que demos medicamentos en un esquema inapropiado, que uno de esos medicamentos sea resistente desde el principio y el paciente quede en monoterapia o biterapia, o 4, que no tengamos un tiempo de tratamiento adecuado para eliminar efectivamente a todos estos procesos. Hay unos esquemas que están normados, pienso que eso tanto en tanto los cambian, se espera que pueda haber nuevos cambios el otro año. Lo importante es ajustarnos a las recomendaciones y tener siempre en cuenta que los medicamentos de segunda línea son menos efectivos que los de primera línea, pero que cuando tenemos resistencia debemos acudir a ellos. Bueno, ¿paramos preguntas o seguimos? Bueno, entonces, un punto importante que quiero acabar de tratar es que tengamos en cuenta, me voy a adelantar aquí a esta diapositiva. En pacientes con diagnóstico de tuberculosis que no han recibido ni están recibiendo tratamiento antituberculoso, debemos pensar en resistencia cuándo y enfocarlos hacia eso. 1, personal de salud. Nosotros estamos expuestos a cepas multiresistentes. 2, antecedentes de exposición laboral en instituciones donde se atienden pacientes con tuberculosis farmacoresistentes. Eso no solo incluye el personal de salud, puede incluir al cajero de una farmacia, puede incluir al dependiente o asistente en una EPS. Ojo, el familiar, el contacto que desarrolla una tuberculosis resistente y el familiar que está al lado y que desarrolla una tuberculosis, debemos tratarlo y enfocarlo como que se infecta de una tuberculosis multiresistente y no deberíamos dar el tratamiento de primera línea con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ese es un punto a tener en cuenta que a veces vemos se presenta. Las otras condiciones que se asocian con resistencia sin haber recibido tratamiento antituberculoso son procedencia de países con alta endemia de tuberculosis farmacoresistente, algunos países africanos, pero ojo, algunas zonas de Colombia y algunas zonas de Medellín podrían estar involucradas acá. 2, pacientes que tengan tratamientos prolongados con quinolonas o medicamentos antibióticos, donde puede haber infección por cepas resistentes. 3, coinfección tuberculosis VIH-Sida. Y 4, diabetes mellitus, como los factores que cada vez resurgen como causa de tuberculosis resistente en el medio. Este es lo que les mostraba de la publicación que eliminó los esquemas con estreptomicina en nuestro medio, además de la toxicidad y lo que veíamos. Y digamos que lo que sabemos es que siempre debemos tratar de dar los 4 medicamentos. Cuando damos estos 4 medicamentos, damos una primera fase, que idealmente debe ser de 2 meses. Se ha estipulado por conveniencia en algunos sistemas de salud que sea de lunes a sábado, pero si sea de lunes a domingo no hay problema. Y lo ideal es reunir 56 dosis en total. Una segunda fase que entonces involucra un tratamiento de 3 veces a la semana con 2 moléculas que son isoniazida y rifampicina, donde la vida media de estos antibióticos, que puede ser hasta 48 y 72 horas, permite esta adaptación. Pero ojo, cuando en la primera fase no podamos, por alguna razón, por reacción adversa, o por no consecución, cuando no podamos dar los 4 medicamentos, estos tratamientos no se pueden dar por 6 meses. El paciente idealmente debe tener tratamiento hasta 1 año. Están apareciendo algunos esquemas de tratamiento alterno con quinolonas, pero todavía la evidencia no los justifica totalmente y tenemos que esperar probablemente al menos 2 años más para que podamos tener resultados conclusivos para ver si podemos dar quinolonas en fases intermitentes. Hasta el momento no lo tenemos. Y como les mencionaba, entonces, siempre tener en cuenta que estos medicamentos pueden generar reacciones adversas. La más temida en la fase inicial es el compromiso hepático. Los medicamentos que más se relacionan con hepatitis como tal, daño del hepatocito, en la primera fase son la piracinamida y la isoniazida, la piracinamida de hepatitis temprana, la isoniazida más tardíamente. Mientras tanto, la colestasis se relaciona más con la emergencia de rifampicina. De ahí que estos parámetros nos ayudan a saber cuál medicamento quitar en el contexto de una reacción adversa a medicamentos. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el medicamento que más da reacciones dermatológicas al inicio, pueden ser cualquiera, pero el que más da es la rifampicina y usualmente es el que se debe quitar cuando tenemos estos problemas inicialmente. No debemos descuidar que el etambutol puede dar también toxicidad neurológica, específicamente toxicidad ocular. Esto es lo que vemos y lo que tenemos que hacer es tratar de identificar temprano, tratarlos bien.
nos estamos enfrentando cada vez más a problemas de resistencia y aquí podemos hablar de dos cosas. Uno, una definición de multiresistencia o multidrogoresistencia, y es cuando tenemos resistencia a isoniazida y rifampicina. Tienen que ser estas dos moléculas porque, como ya mencionamos, son las dos que más son activas contra la micobacteria. Y hablamos de tuberculosis XDR o extremadamente resistente o con resistencia extendida cuando tenemos resistencia no solo a isoniazida y rifampicina, sino a los medicamentos de segunda línea que incluyen una quinolona, por ser el reemplazo a las anteriores, y un inyectable como medicamentos de acción importante. Usualmente estos pacientes hay que tratarlos en equipos combinados y usualmente con, digamos, terapias prolongadas que deben ir hasta los 2 años. Les agradezco mucho, espero haya sido esto de utilidad y no sé si hay preguntas. Gustavo, hay varias preguntas en el chat. La primera es si vale la pena realizar búsqueda de TB latente en todo el personal de salud. Eso depende. Si trabajamos en instituciones en donde hay un muy buen montado sistema de evaluación de salud ocupacional, funciona. Si lo vamos a hacer una sola vez, a veces no es necesario. ¿Qué es lo que está pasando? Si el paciente o el trabajador de salud empieza a trabajar y tiene una tuberculina negativa, lo ideal es que se repita una tuberculina o cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lo convierte, es decir, la tuberculina se vuelva positiva, en ese momento deberíamos considerar que se acaba de infectar y tratarlo para justamente evitar esa progresión. Si no podemos volver a hacer la tuberculina, digamos que queda a la mitad la medida y el impacto no lo vamos a determinar. Entonces, eso depende de que la institución monte dentro de sus programas no solo la implementación desde el inicio, sino también el seguimiento a las pruebas. Una recomendación con tuberculina: si un paciente ya tuvo tuberculosis o tiene una tuberculina previamente positiva, no la debe repetir. Existe el riesgo de reacción fictenular relacionada con la sobreexposición a los antígenos de la tuberculosis. Entonces, si alguien ya tuvo tuberculosis, no tiene ninguna indicación para volverse a repetir la tuberculina, igualmente cuando ya ha tenido tuberculinas positivas en el pasado. A repetir la tuberculina, igualmente cuando ya ha tenido en el pasado. La segunda pregunta es cómo hacer el cálculo de la dosis de los antituberculosos, ¿con el peso ideal o con el peso actual del paciente? Peso ideal del paciente. Peso ideal del paciente. Y otra que es repetida en el chat es qué modificaciones se hace el tratamiento antituberculoso en la paciente embarazada. Listo, dos situaciones importantes. Uno, hay que acordarse que la rifampicina tiene una notable interacción con los anticonceptivos orales. Hemos tenido en los últimos años varios casos de pacientes embarazadas con tuberculosis activa que están recibiendo el tratamiento y quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque la rifampicina inhibe la acción de los anticonceptivos orales. Entonces, en primer lugar es ese. Entonces, cuando tenemos una mujer en edad fértil en tuberculosis, adicionalmente debemos hacer consejería, idealmente que usen métodos de prevención de barrera o evitar relaciones sexuales. Dos, hay teratogenicidad, sobre todo relacionada con el tambutol, sobre todo relacionada con aminoglicósidos, entonces estos medicamentos deben evitarse, y por ahora lo que se recomienda es seguir con rifampicina, seguir con isoniazida, seguir con piracinamida, y lo que sí se promueve es que se debe dar dosis de vitamina B6 a dosis altas. Algunos autores mencionan, el protocolo de la Organización Mundial de la Salud señala dar doble dosis, es decir, 100 a 200 miligramos para disminuir problemas sobre el feto. Bueno. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con la conferencia de la doctora Gloria Vázquez. El tema que va a tratar a continuación es lupus. Ella es médico del Departamento Docente de la Universidad de Antioquia y el Departamento de Medicina Interna y especialista en reumatología. Estará con nosotros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en el semillero de posgrado. Bienvenida. Contesta.
todo. Él contesta todo. El apuntador, el mouse, ok. Ay, esto se me cayó. Que les vaya bien. Chao, Carlos, chao. No inicio todavía. Sí. ¿Arranco? Ok, y yo creo que hay tiempo. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un poco de revisión acerca de una enfermedad apasionante que es